Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 21. Y cuando lo tengan, pues vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia de la siguiente manera, Primera de Corintios 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Creemos que tú eres Dios, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario con un propósito y que sobre ese propósito el eje principal es revelarte a la vida del hombre y llevar salvación a través del sacrificio que tú efectuaste en la cruz del Calvario. Por eso hay una férrea oposición del imperio de las tinieblas para que la luz de la verdad del evangelio no llegue al corazón del hombre y pueda a través de la fe creer en la palabra y ser salvo. Como está escrito en tu palabra en la segunda a Corintios capítulo 4 y versículo 4. Y yo te doy gracias esta noche, Señor, porque a pesar que el enemigo ha entenebrecido el corazón del hombre para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios vivo, a pesar de eso, no hay, Señor, una oposición, por muy fuerte que sea de parte del diablo, en poder detener la obra de tu evangelio, Señor, porque el poder de tu Espíritu Santo llega a cada corazón y edifica y restaura y transforma y liberta la vida del hombre, no importando que el enemigo pueda poner así tropiezos cuantos él quiera. Esta noche cautiva los corazones, cautiva nuestras mentes, Señor, y que de parte de tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda emanar esa palabra, Señor, y nosotros ser receptores, Padre, y podamos atesorar que la palabra que tú nos das es una palabra, Señor, establecida para vida eterna, establecida para poder edificar, restaurar, exhortar y para poder, sí también, Señor amado, darnos la oportunidad de emparejar nuestros caminos torcidos y volvernos a tus caminos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Creo, hermanos, que todo el tiempo ha habido una férrea oposición del diablo en querer prácticamente obstruir la obra de Dios. Y a través de que el hombre tiene conciencia de que hay un Dios en los cielos y hay un Dios al cual se le debe glorificar y honrar en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Desde el principio el diablo ha querido corromper al ser humano, seduciéndolo para que aparte la mirada de Dios y pueda a través de engaños él hacer que el hombre tropiece y le sirva a él. Y para ello él ha usado métodos sutiles, métodos en los cuales él ha creado religiones, ha creado formas de culto pagano, idolátrico, para que el corazón del hombre se aparte del Dios verdadero. A pesar de todo eso, Dios siempre ha estado empeñado en poder manifestarse al corazón del hombre y poder tocar a su vida una y otra vez, una y otra vez. Estamos en el 2022. Hoy 25 de, hermanos, de este mes, se da uno de los últimos eventos más influyentes en la vida prácticamente astrológica. Y digo astrológica porque nosotros, hermanos, no practicamos la astrología, sino que creemos en astronomía bíblica y cómo Dios
a través de las estrellas, la luna, a través de todo lo creado, forma un calendario para poder manifestarse a su pueblo a través de reuniones, de fiestas que él ha establecido a través de los tiempos, y que a través de esas fiestas el pueblo de Dios pueda entender cómo Dios se habría de manifestar en el tiempo y en el cronos que él ha propagado durante todo el tiempo en esas fiestas para poder manifestarse, hermanos, con plenitud a su pueblo. Hoy estamos a unos días de que la humanidad entera, el mundo entera celebra lo que se llama el famoso Halloween, o la fiesta, hermanos, del Día de las Brujas comúnmente. Sin embargo, todo eso, hermanos, que ha venido generando una expectativa, una duda, ha venido inquietando en el corazón de la misma iglesia ciertos aspectos de que si se debe, hermanos, celebrar o no algunas de estas cosas. Yo quiero decirles que esta es una de las fiestas más diabólicas que pueden existir por el aspecto de que es allí donde se abren los portales que el enemigo permite que se abran para que todo el mundo, hermanos, pueda tener la oportunidad de acercarse al mal, de acercarse al mundo de las tinieblas, y que el diablo a través de esta, hermanos, engaño de esta fiesta pagana pueda recibir gloria y honra. Eso es lo que Satanás pretende. Ahora bien, hemos leído en la primera a los Corintios, hermanos, y Pablo exhortando a los Corintios, donde les escribe y les dice que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. En cierta ocasión, el Señor dijo, hermanos, que con el bautismo que él había sido bautizado, nosotros seríamos bautizados. Y de la copa que él bebiere, también nosotros beberíamos. Hola. Entonces, eso se habla con entendimiento, hermanos queridos, de todo el padecimiento que nosotros como creyentes íbamos a tener que llevar a través del sacrificio también que Cristo ha hecho en la cruz, también nosotros cargar nuestra propia cruz, cargar con los sufrimientos, cargar con las mismas pruebas, cargar con tribulación, cargar con persecución, cargar, hermanos, con perjuicio, con calumnias, porque todo eso el Señor lo vivió, hermanos amados, y una de las cosas que nos identifica como verdaderos cristianos no es prácticamente nuestro vestuario, no es prácticamente que si nosotros portamos una Biblia o no, sino que estamos identificados con Cristo a través de su sacrificio, y que ese sacrificio en nosotros ha generado, hermanos amados, el que podamos llegar a ser una nueva criatura. Hombres y mujeres que estamos llevando las huellas, las marcas de Cristo en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué es muy importante lo que el apóstol Pablo está hablando en esta carta? Que no podemos participar de las cosas que son consagradas, hermanos, a los ídolos. Porque las naciones mismas, hermanos, desde la antigüedad han sido apartadas por medio de Satanás para poder tener así participación en la adoración idolátrica, y a través de la idolatría el diablo, hermanos, apartar el corazón del hombre hacia lo que es verdadero y genuino. Es fácil leer en la epístola a los romanos que en el capítulo 1 dice que dejando la gloria del Dios verdadero se volvieron tras fábulas, siendo hermanos sabios se hicieron necios, y su razonamiento fue entenebrecido para que no comprendiesen lo que en realidad, hermanos, estaba en su alrededor. Dejando la gloria del Dios vivo, dice la Biblia, que comenzaron a dar culto a la misma creación, a lo creado y no al creador. Tanto así que su mente, hermanos, prácticamente fue, hermanos, llevada en cautiverio, en engaño, a través de un espíritu de engaño, para que no crean a la verdad. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque ese es el juicio que viene a través de los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia que hoy en día han transversado el camino del evangelio, y al transversar el camino del evangelio han cargado con su propia condenación, porque ahora mismo, hermanos queridos, están recibiendo la retribución del juicio de Dios en sus vidas por haber corrompido todo esto, hermanos,
que Dios ya había trazado. Pero yendo al caso, hermanos, me llama mucho la atención las palabras de un gran hombre líder, un gran pastor, un gran hombre, hermanos, de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, que hace algunos, digamos, par de años, hizo público en el Christian Post una pregunta que a él le hacen que me cautiva. Y cuando a él le preguntan que si los cristianos deben de celebrar estas fiestas, él dice que, hermanos, desde la antigüedad, es decir, desde el principio, los cristianos se disfrazaban de todo este tipo de cosas, de demonios, de brujas, de duendes, de todo este tipo, para ahuyentar a los malos espíritus, para burlarse de la misma muerte en que Cristo, hermanos, había vencido en la cruz del Calvario. Sin embargo, yo he buscado en algunos récords históricos y allí yendo más abajo, entre 100 años, 200 años, hasta llegar al hecho, hermanos, cuando comenzó a formarse lo que es ahora en día la religión estatal. Y no hay récord histórico donde diga que el catolicismo se disfrazaban de esta u otra manera para poder engañar hacia los espíritus burladores. No lo hay. Entonces, ¿por qué este gran líder cristiano seduce a la iglesia en que se pueda celebrar todo este tipo de, hermanos, cultos idolátricos, paganos, cultos diabólicos en los cuales la misma iglesia hoy está participando? ¿Por qué? Porque yo creo, hermanos, que Satanás ha seducido el corazón de muchos creyentes para poder, a través de estas cosas que ahora se están viviendo, hacer un sincretismo entre el evangelio y la religión, entre el evangelio y el paganismo, entre el evangelio y las falsas doctrinas. Pero ¿de dónde se origina todo esto? Nosotros oímos hablar, hermanos amados, del día del Halloween, o como comúnmente, hermanos, se conocía desde la antigüedad como el día de Samaín o Samán. Ese fue un nombre que se fue adoptado desde los tiempos de los celtas. Recordemos que en los países al norte de Europa y principalmente aquellos países de Irlanda, de donde descienden los druidas, de donde descienden, hermanos, los celtas, ellos comenzaron a tener este tipo de, hermanos, actividades hacia alrededor de 300 años antes de Cristo. Recordemos que cuando Roma, hermanos, llegó al poder hacia el 168 antes de Cristo, Roma adoptó el mismo panteón del sistema idolátrico que ya había en Grecia. Entonces, al adoptar Roma, como era un imperio gigante, un imperio mundial, como Roma, hermanos, se había caracterizado, porque cuando él conquistaba otro país, conquistaba otra nación, ellos con el tiempo iban absorbiendo todas esas fiestas paganas y las iban prácticamente, hermanos, dedicando de una manera a ellos que la gente pudiera estar de acuerdo con el imperio. Es por eso de que cuando nosotros vemos que todo este tipo de fiestas aún se ha calendarizado y se han llevado, hermanos, a tener como prácticamente en los calendarios, como un día solemne, como una fecha, yo me preguntaba, ¿por qué se dio todo esto? ¿Por qué se permitió todo esto desde el principio? Y yendo investigando desde tiempos antiguos, la iglesia en su afán de querer conquistar y en su afán de querer, hermanos, llevar la propagación de la religión católica, ellos, hermanos, comenzaron prácticamente a adoptar todo este sistema de fiestas idolátricas. Pero fíjese de que cuando nosotros hablamos de los paganos, nosotros tenemos un concepto erróneo que la misma religión nos ha enseñado. Porque el paganismo no es una religión. El paganismo prácticamente era una práctica que la gente campesina de la antigüedad llevaba a cabo, porque para ellos era de suma importancia poder ver en las estrellas los tiempos que habían sido establecidos. Es por eso que desde la antigüedad, hermanos amados, ellos observaban mucho desde el 1 de noviembre
empezaban a observar un cambio en la naturaleza. Es por ello que los antiguos celtas, el 31 de octubre, lo celebraban como, hermanos amados, el fin del año y el comienzo de una nueva era. Era por ello de que cuando ellos celebraban cada 31, ellos lo hacían de una manera pagana. La gente campesina salía a los aquelares, que eran los campos donde pastaban las cabras o pastaban las ovejas, y ahí ellos tenían la celebración de las cosechas. Como ellos no tenían establecida una religión, sino que ellos practicaban el panteísmo, entonces eso les daba prácticamente la oportunidad de poder interpretar todas estas cosas a su manera. Es de allí donde se origina prácticamente, hermanos, lo que se conoce como el animismo o la religión del animismo. Pero ¿qué significa todo esto? En que ellos, hermanos, al celebrar las cosechas, al celebrar estos cultos, hermanos, en el campo, la iglesia fue teniendo celos a través de todo este tipo de celebraciones y comenzó una persecución contra los paganos, es decir, contra la gente campesina. Porque ellos adoraban prácticamente a lo que se llamaba desde la antigua Grecia el dios Pan. Y el dios Pan en la cultura griega estaba, hermanos, señalado como un espíritu, pero también como un personaje que era, hermanos, señalado como el fauno, el Pan, es donde se origina la palabra panteón o panteísmo. Y ahí fue cuando se fue originando, hermanos, la figura de lo que hoy en día se conoce como el macho cabrio. Recordemos de que el dios Fauno, que desciende del dios Pan, era el dios que protegía la naturaleza. Y al proteger la naturaleza, ellos comenzaron a rendirle culto. Este estaba representado prácticamente como un hombre que tenía cara de carnero, unos cuernos extendidos y tenía patas como de cabra. Hay una película que salió hace algunos años que se llamaba El laberinto del fauno. Creo que era de origen española. Ahora, la iglesia misma, es decir, el catolicismo mismo, el catolicismo muy temprano, porque recordemos que el catolicismo comenzó a tener forma a partir del año 300 en adelante. Antes no había catolicismo, ni todavía se llamaba Iglesia Católica, sino que en la religión de Roma que se forma fue adoptando todo este tipo de fiestas paganas porque ellos mismos le dieron persecución a todo este sistema idolátrico con el fin de poder evangelizar. Entonces, con el afán de querer evangelizar, ellos lo que hicieron es adoptar esas fiestas paganas, bautizarlas y poder así presentarlas ya en sus calendarios como fiestas redimidas para poder ellos también, hermanos, ganar ventaja sobre los paganos. Pero lo que hicieron fue, hermanos, prácticamente hacer un sincretismo religioso entre tradiciones paganas y mentiras de la misma Roma de la que ayer. Y fíjense de que me llama mucho la atención porque en los días del 31 de octubre, que hoy, hermanos, podemos observar, hasta finales, es decir, el 25 de diciembre, hay un periodo donde se abre un portal dimensional, el cual prácticamente los brujos hoy están usando para poder glorificar a los demonios, para poder honrar a los demonios. Y esto es a través de muchas religiones, pero principalmente a través de la religión Wicca. La religión Wicca hoy en día ha cobrado una gran fuerza, pero una gran magnitud, que más adelante vamos a ver cómo aún la brujería se ha metido dentro de la misma iglesia y nosotros hemos permitido todo este tipo de cosas. Pero bien, y yendo al caso, ellos celebraban, hermanos, el hecho de las cosechas, porque desde la antigüedad fueron viendo cómo fue de importancia, hermanos amados, lo que es la cosecha de las famosas calabazas, lo que nosotros conocemos hoy en día como el ayote. Si usted se ha fijado, esta época que nosotros estamos viviendo es una época donde de repente aparecen en el mercado estas calabazas de color anaranjada,
que en aquella época pues tuvo su evolución a través de lo que es el nabo. Principalmente los nabos se cosechaban en esta época y la abundancia de este tipo de fruta fue lo que llevó a desarrollar en estos aquelares donde se reunían los campesinos, los paganos, el que se le pudiese dar forma a lo que ahora se conoce como la adoración a la calabaza, la adoración a ese fruto que la iglesia más tarde llegó a llamar como el fruto del diablo. Fue tanto así de que en la época que ellos habían observado, porque los celtas, es decir, principalmente los celtas, ellos estudiaban tan minuciosamente la naturaleza y ellos habían tomado la idea de que en esta época, mayormente las abejas tenían un nivel grande de polinización para poder llevar a cabo todos estos frutos. Tanto así de que cuando ellos tenían sus cosechas, los hombres se dedicaban a la caza, a la agricultura, pero ya llegando la época invernal, las noches se hacían más cortas. En los países más remotos del norte de Europa, se puede ver que prácticamente en esos países bálticos, en esos países donde hace mucho frío, el sol se oculta a las 3 de la tarde. Ya de las 3 de la tarde en adelante es una oscuridad total que llega a esos países porque son países donde el sol da menos. Entonces, eso da paso a que el hombre se desarrollara en la casa y pudiera acumular alimentos para los días de invierno que le esperaban. Eso llevaba, hermanos, de que ellos se prepararan de anticipación con todo este tipo de alimentos para poder guardarlos y preservarlos, pero principalmente la que es la calabaza o lo que es el ayote, ellos lo llegaron a venerar tanto, pero tanto, que le dieron forma múltiple de uso. Es ahí cuando se comenzaron a originar, hermanos, en los países nórdicos, el hecho de que esa calabaza, que ellos le daban una forma de poder usarla, como de una lámpara, porque recordemos que en el campo ellos se tenían que iluminar, pero la religión lo fue tildando esto, hermanos amados, como una práctica de brujería y hechicería. Y en algunos récords históricos se dice de que esta calabaza tenía poderes mágicos. Entonces, cuando la iglesia comenzó a ver todo esto y a sentir celos de que las multitudes paganas celebraban sus fiestas, ellos comenzaron a darle persecución a través, hermano, de las cruzadas. Para esta época, por el año 600, todavía no había nacido la Santa Inquisición que ellos le llamaron, sino que se había formado lo que era, se estaba formando lo que era el Sacro Imperio Romano, y a través del Sacro Imperio Romano, ellos formaron lo que fueron las cruzadas. Y las cruzadas ellas las ocuparon durante miles de años, pero cientos de años en Europa, para poder perseguir a todo aquel que ellos llamaban hereje, a todo aquel que llamaban, hermanos, prácticamente idólatra, pagano. La misma iglesia se encargó de perseguirlos y eso fue que dio ocasión a que este tipo de fiestas se hicieran en secreto. Pero fíjese bien, es ahí donde nace todo lo que se conoce ahora, hermanos, en el mundo ancestral, en el mundo, hermanos, prácticamente de la brujería, como lo que son los duendes, las hadas, los elfos, los orcos, las brujas. Pero ellos le habían dado una gran prioridad a lo que era la bruja del faro, porque para ellos una bruja tenía el poder de poder iluminar la conciencia, iluminar el conocimiento e iluminar, hermanos, los caminos del oscurantismo de aquella época. Sin embargo, nosotros sabemos que Satanás es padre de mentira y Satanás ha venido usando todo este tipo de magia, de brujería y de sistemas idolátricos para poder perder el corazón y la mente del hombre. Y yo quiero que vaya conmigo y que sea la palabra que nos desnude por qué Dios aborrece tanto la idolatría y por qué Dios aborrece todo este tipo de cosas. Yo quiero que vaya conmigo, hermanos, y que vayamos al Antiguo Testamento y vayamos al libro de Deuteronomio.
Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 y verso número 10, veamos qué nos dice la palabra. En el versículo 9 vamos a comenzar. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Por qué desde la antigüedad, hermano, Dios señala que su pueblo no tenga tales prácticas? Porque recordemos que cuando Dios llama a Israel, Israel no tenía un territorio, sino que el Señor le dijo de que Abraham, que de él iba a ser una gran nación, pero también, hermanos, con el tiempo, ellos fueron conquistando tierras de Canaán, tierras en las cuales estaban los fereteos, los heteos, los jebuseos y todo lo que termina con teo, filisteos y todo eso. Entonces, ellos tenían prácticas que eran idolátricas, paganas. ¿Y de dónde se había regado todo eso? ¿Cómo es que el hombre tuvo el conocimiento para poder torcer el camino del Dios verdadero? ¿De dónde se origina? Se origina desde el tiempo de Babel. Recordemos que cuando Satanás incita el corazón de aquellas naciones a hacer una gran torre para llegar ellos al cielo y hacerse un nombre, lo que representa prácticamente es el humanismo. Y la religión humanista es, hermano, aquella que trata la forma de llegar a Dios por sus propios medios, por su propio sacrificio, por su propio esfuerzo, como yo creo, como yo valoro las cosas. Sin embargo, a través de la palabra, Dios traza lineamientos cómo se habría de hacer las cosas, qué le agradaba a él, qué no le agradaba, qué cosas él aborrecía. Y una de las cosas que él aborrecía entre las naciones que Israel fue conquistando es que tuvieran todo este tipo de prácticas paganas y todo este tipo de prácticas idolátricas que estaban relacionadas a la adoración y al culto hacia los muertos. Y veamos, dice la palabra, hermanos, en el verso número 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Una de las razones por las cuales no me cabe la idea a mí de enmarcar a lo que es el catolicismo romano como una iglesia cristiana es que lo que ellos crearon desde la antigua Roma y fueron adoptando todo este tipo de fiestas paganas, fiestas idolátricas, es que hasta el día de hoy, si usted ve el calendario, hay un gran calendario saturado para lo que es el panteón romano, y lo que se trata es de que cuando usted era un santo mártir del catolicismo, usted era elevado a los altares para que como yo, creyente, pudiera invocar su nombre y usted intercediera por mí ante Dios. Cuando a mí la palabra de Dios me dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego después de esto el juicio. Si usted quisiera tener una información pero más sólida de dónde viene el santo santoral, de dónde viene que las personas, hermanos amados, ahora mismo en las semanas que vienen adoran todo este tipo de cosas como la Navidad, de dónde se origina todo eso, por qué comemos pescado en viernes. Usted puede comprar un librito que se llama Babilonia, misterio religioso, antiguo y moderno. Este librito es escrito por Ralph Borough y es un librito antiguo que yo creo que lo han formado, hermanos queridos, viene de una tendencia de la iglesia adventista. Pero sin embargo, en información a ese libro, le va a sacudir el entendimiento, hermanos, de cómo hay personas que todavía viven con la creencia de que la iglesia católica romana es cristiana. Esa no es una iglesia cristiana. Esa es una iglesia, hermanos, prácticamente idolátrica, como el mismo Imperio Romano, en donde adoptó todo ese tipo de fiestas. ¿Por qué le digo todo esto y por qué traigo a luz todo esto? Según algunos historiadores, como
podríamos tomar Efrén de Siria y Juan Crisóstomo, sí, así es, Juan Crisóstomo, por lo menos desde el año 300 al final, él en sus escritos hablaba de que ya Roma tenía un día de adorar a los muertos. Y a eso se le llamaba, hermanos queridos, lo que era la fiesta de Lemuria y la fiesta de Peralia. Pero también había otra fiesta, que era la fiesta de la diosa Pomona. Esa fiesta de Peralia se celebraba prácticamente cada 21 de febrero. Y consistía en poder, hermanos, tener cultos hacia los muertos y sacrificar ofrendas hacia los muertos para que cuando se llegaran esas épocas, los espíritus de los muertos no atormentaran sus casas, no atormentaran, hermanos, sus familias, sino que a través de ese tipo de ofrendas, ellos pudieran apaciguar los espíritus vagabundos y así no pudieran hacerles ningún mal. Esas creencias vienen desde, hermanos, antes de la época de Cristo. Todavía, hermanos, vienen desde más allá. Pero ¿de dónde fue copiado todo esto? Fue copiado de la antigua Grecia. Pero ¿de dónde adoptó Grecia todo esto? Del antiguo Egipto. ¿Y por qué les digo que del antiguo Egipto? Porque en Egipto había un vasto panteón donde se celebraba a la muerte y a los muertos, pero una de las cualidades que a mí me llama la atención, y ponga cuidado en esto que le voy a decir, es que cuando los egipcios consultaban, hermanos, a sus dioses, ellos no lo hacían de una forma directa, sino que ellos lo hacían a través de un ídolo. Por eso vemos muchas representaciones, hermanos, de aquellos hombres con cara de pájaro, de aquellos gatos, de aquellos toros, de aquellos tipos de estatuas, hermanos, que serpientes, que todos tenían un significado y tenían un poder. Pero una de las deidades que a mí me llama mucho la atención, cómo se viene relacionando con todo esto, es Horus e Isis. Porque Horus y Isis prácticamente son el dios y la diosa de Egipto, que a través de su relación marital, ellos llegan a concebir a lo que se llama el dios Ra. Y el dios Ra es el dios Sol. Si usted ve una estatua de Isis representada, está la mujer sentada con un niño en brazos y ella tiene una corona. Y en la corona tiene un sol que está en medio, es un sol naciente. Entonces, todas las religiones ancestrales vienen desde el tiempo de Babel, porque el bisnieto de Noé, que fue llamado Nirro, que aparece en la Biblia en el capítulo 10 de Génesis, versículo 8 y 9, este hombre fue el primero que contendió contra Dios y fue el creador, hermano, de todo este tipo de religiones babilónicas, en donde se originó, hermanos, el hecho de que él llegó a ser una deidad. Cuando nosotros hablamos de Nirro, hablamos de lo que él se llegó a convertir tiempos más tarde, en lo que es el dios Sol. ¿Y quién es el dios Sol? El dios Baal. Es ahí donde comienza toda la ramificación. Hay países que están tan remotamente perdidos en el mundo, quizás en islas, quizás en lugares remotos donde no puede llegar la ciencia, pero todos convergen en la adoración al Dios. ¿Por qué, hermanos, el hombre busca adorar a lo creado por Dios y no al mismo creador? Porque es la forma de poder apartar el corazón del hombre de los propósitos del Dios vivo. Y eso se está dando hasta el día de hoy. Tenemos una idolatría moderna. Más adelante la vamos a observar cómo ahora el mismo corazón del hombre ha sido conquistable a través del mismo hombre. Prácticas tan idolátricas que nosotros buscamos de la religión, pero también nosotros como cristianos hemos caído en la misma idolatría. La hemos disfrazado, hermanos, de una era moderna. La hemos disfrazado de un neopentecostalismo moderno. La hemos disfrazado de una forma de evangelización moderna. Y nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo la obra de Dios sin darnos cuenta. Es por ello que hoy en día, hermanos amados, es de suma importancia tener en cuenta que la palabra, hermanos, por sí misma nos da la referencia, nos da el testimonio, nos da la facultad de poder comprender, hermanos queridos, que lo que aquí está escrito
es con el propósito que la palabra misma de Dios sea la brújula que nos guía hacia el camino verdadero, sea la brújula que nos guía hacia el camino correcto, sea la brújula que nos guía, hermanos amados, a poder tomar decisiones firmes y sólidas y caminar en cuanto a la voluntad de Dios por medio de ella. Porque en ella se refleja todo el valor moral, todo el valor espiritual, todo el valor, hermanos, que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Hubo un gran hombre de Dios de los Estados Unidos, un gran evangelista y predicador que dijo que la Biblia no es capaz de defenderse por sí misma. Y yo quiero decirle algo, hermanos amados, eso no puede ser así porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Un día alguien tuvo el valor de pararse en una de las fiestas judías y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de vida eterna, de la verdadera agua de vida que nosotros hemos bebido, hermanos. No es filosofía, no es religión, no es, hermano, creencias idolátricas, sino que por el poder del Espíritu de Dios, nosotros hemos creído en ese Dios vivo que se ha parado con poder dentro de todos los tiempos, porque ha querido ser derribada la imagen de Dios a través de grandes filosofías, hombres que en el ayer formaron grandes religiones como, hermanos, los musulmanes, como los budistas, como, hermanos, aún la religión, hermanos queridos, de la India, que está llevando a miles de personas al infierno porque son miles y miles de demonios que ellos adoran. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios y hay un solo creador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, que es Jesucristo, hombre, como lo dice la epístola, hermanos amados, a los Efesios, y la epístola a Timoteo también, hablando de un mediador. Es por ello de que no podemos ignorar, hermanos, que por más que el hombre quiera trazar caminos nuevos, ya hay un camino establecido, y es a través de Cristo Jesús y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, y yendo a todo esto, me llamaba la atención cómo Roma tuvo la eficacia de poder ir disfrazando todas estas fiestas cuando ya se había formado la religión y llevándolas, hermanos, prácticamente a poder absorberlas. Fíjense de que cuando este Juan Crisóstomo aparece ahí por el año 400, este fue uno de los santos más grandes, y usted lo puede buscar en los récords históricos católicos. Hoy nada le cuesta ingresar a la página del Vaticano, nada le cuesta entrar, hermanos, y usted entra y ahí va a ver toda la historia, todos los papas que han habido, los 70 papas que han sido desechados como antipapas. Ellos han transversado la historia a su manera, pero bien, parte de la historia ahí está, en donde dice de que este hombre fue uno de los santos más importantes que han existido. A él se le llegó a conocer como el Boca de Oro, Juan Crisóstomo. A pesar que él tenía 22 años, cuando prácticamente él llegó a la cúspide, este hombre tenía una elocuencia cual que ha sido uno de los mejores oradores de la historia. Uno de los hombres que tuvo el poder de mover masas, convencerlas. Y él fue, según la historia, el que movió, hermanos, una de las fiestas idolátricas a celebrarla el primer domingo después de la fiesta del Pentecostés. Hasta esa época, todavía, hermanos, los cristianos de aquella época, los apóstoles que ya no existieron, llegaron hasta el año 100 algunos, se celebraban las fiestas del Señor. Y las fiestas del Señor, o las fiestas que Dios había establecido, eran fiestas que se celebraban como la fiesta de los tabernáculos, o la Azúcar, que era la más importante, la fiesta de las trompetas, y una de las fiestas que era la fiesta de las cosechas, que era Pentecostés. Y este hombre promovió el que se celebrase una de esas fiestas, un primer domingo después de la fiesta de Pentecostés. ¿Y cuál fue una de esas fiestas? Fue la fiesta de Peralia, que se celebraba cada 21 de febrero, y que el objetivo de esta fiesta, yo ya se los dije, era traer prácticamente un culto de adoración a los muertos, cosa que Dios aborrece a través de la palabra, y siempre ha aborrecido y va a seguir aborreciendo. Y ellos vienen y esa fiesta de Peralia la mueven años más tarde
allá por el año 600, hacia lo que es el 13 de mayo. ¿Y por qué lo hacen para el 13 de mayo? Porque para el 13 de mayo se celebraba en Roma la fiesta de Lemuria. ¿Y qué era la fiesta de Lemuria? Todas las fiestas, hermanos, que estaban relacionadas con Roma, tenían un origen oculto, idolátrico, un sistema, hermanos, de creencias que era un sistema aborrecible por Dios. Porque la fiesta de Lemuria era una fiesta en que cuando se llegaba a la medianoche, el padre de familia se levantaba y él hacía un tipo de exorcismo. Él hacía un tipo de limpieza en la casa para alejar los malos espíritus y dar protección hacia su familia. Pero fíjese cómo es la situación. Eso de lo que es el Halloween, que ahora se celebra mundialmente, eso no es nada nuevo. Eso viene teniendo relevancia desde tiempos muy, pero muy antiguos. Es por ello de que nosotros tenemos que tomar en cuenta que fue el catolicismo romano quien adoptó todas estas fiestas paganas y las disfrazó y las rebautizó y las rebautizó y las fue poniendo en el calendario, porque a partir del año 609 ellos tuvieron el poder ya de formar lo que es el calendario que hasta el día de hoy tenemos, lo que se llama el calendario gregoriano. Y en el calendario gregoriano ya no cabía la posibilidad de poder, hermanos, darle cabida a todas estas fiestas y ponerlas en este lugar. Ellos observaron que los antiguos celtas celebraban cada 31 de octubre la fiesta que ellos llamaban la fiesta de Samaín, la fiesta de Samaí. Y en esa fiesta ellos conmemoraban, hermanos queridos, también la adoración a los muertos. Ellos creían de que el espectro se abría de una manera tal que las oscuridades, las tinieblas o los demonios de las tinieblas, ellos descendían para poder perturbar la paz y la tranquilidad que ellos tenían. Y ellos ofrecían una gran cantidad de ofrendas. Y como celebraban ese tipo de fiestas, prácticamente con el objetivo, desde el cuarto siglo, de poder evangelizarlos y de poder cristianizarlos, como hicieron en las Américas, ellos adoptaron todo ese tipo de fiestas paganas. Si usted va a Panchimalco, usted va a Nahuizalco, si usted va allá, hermanos, por aquellos pueblitos de Sonsonate, San Antonio, si usted va allá por aquel pueblito donde fuimos a celebrar el culto, hermanos, no me recuerdo cómo es que se llama, el culto de acción de gracias de la iglesia Peniel, que estuvo muy hermoso. Esos pueblitos tienen costumbres que están ligadas al hecho de poder meter el sincretismo de las creencias ancestrales de los mayas con el falso cristianismo disfrazado católico. Si usted va a las fiestas de ahí de este lugar de Panchimalco, ahí celebran la fiesta de los moros y los cristianos y salen unos viejitos peleando ahí. Y se ha fijado que siempre, hermanos, están prácticamente con el objetivo de venerar a los santos muertos. Es por ello de que cuando el Papa Gregorio III, el Grande, él no halló cómo mover estas fiestas, él ordenó que esta fiesta que había sido tomada de Peralia y Lemuria y pasó al 13 de mayo, se celebrase desde hoy en adelante cada 1 de noviembre. Cada 1 de noviembre. Porque ya los celtas tenían el 31 de diciembre hasta el 2 de mayo, donde eran prácticamente 3 fiestas diferentes. El 31 se celebraba el Jalocín o el Samaín, ese culto idolátrico que tenían, hermanos, de poder rendir culto a los árboles, poder rendir culto a la naturaleza a través de este tipo de actividades. Y ellos se disfrazaban. ¿Y por qué se disfrazaban? Se disfrazaban por el aspecto de que cuando ya la iglesia comenzó a dar persecución, ellos se presentaban a los aquelares a celebrar esta fiesta y muchos de ellos iban ocultos con máscaras, muchas veces máscaras de animales, máscaras de criaturas o de seres demoníacos. Y lo hacían con el objetivo en muchas ocasiones de protegerse a la vista de las personas que los delatarían o con el objetivo
de burlar a los espíritus que descendían en esas épocas. Según los médicos, y usted lo puede buscar en la página de lo que es, hermanos, la Asociación Mundial de la Salud, según ellos, desde lo que es el mes de octubre hasta principios de enero, es cuando la gente cae más en depresión y cuando la gente se suicida más en el mundo. Porque el portal de los demonios tiene una gran incidencia estos días. Porque el portal de los demonios, hermanos, a través de la misma religión, el mundo hoy está venerando todo este tipo de cosas. Y ya para ir finalizando más adelante, les voy a explicar cómo solamente en Estados Unidos esta práctica se ha vuelto una práctica que se ha metido dentro de la misma iglesia. Voy a seguir adelante. Cuando se fue dando todo esto, hermanos, y la adopción de todas estas fiestas, entonces todos estos cultos idolátricos, desde el 31 del día de que hoy es de todas las brujas, que antes le llamaban el Día de las Almas o el Día de los Santos Muertos, en la adoración celta, la adoptó el catolicismo. Luego llega el 1 de noviembre, que ya se celebraba esa fiesta que yo les mencioné, que se llamaba Peralia y Lemuria, que fueron pasadas allí. Pero había una fiesta que fue tomada del mismo culto idolátrico que ya Roma había adoptado desde Grecia, que era a la diosa Pomona. Y ese culto es el que se celebraba verdaderamente el 1 de noviembre. Y cuando Gregorio el Grande vio en el calendario, él hizo el intento por mover esa fiesta y unificar esas fiestas y hacerlas una sola fiesta. Es por ello de que cuando usted ve en nuestro calendario, dicen el 2 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos, porque ahí fue a parar todo ese sistema para poder meter esas tres fiestas y disfrazarlas. Ahí se fue, hermanos, el Día de los Santos Muertos, el Día de todas las almas y lo que llamaban el Jalomás o Misa Santa, como, hermanos, el Día de todas las almas lo mezclaron y lo hicieron una sola. Así quedó como el Día de los Santos Difuntos hasta el día de hoy. Así se celebra en el calendario. Pero lo hicieron para esconder estas tres fiestas y que el mundo entero pueda seguir practicando ese culto de necromancia. Y yo ya les he explicado que el Señor aborrece la necromancia porque el poder interceder a los muertos es algo que el Señor no le agrada. Y yo se lo voy a volver a leer. Versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Si usted va conmigo, hermanos, y la misma Biblia nos habla por sí, y nos vamos al libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés se nos desata algo muy importante ahí en el capítulo número 9, y veamos qué dice el capítulo 9 y verso número 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que un muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Qué tremendo es pensar, hermanos queridos, que cuando Dios le dio a Israel esas leyes y les dijo que no hicieran eso, porque el día que hicieran eso iban a entrar bajo maldición de muerte, ellos lo primero que fueron fue no alejarse de las prácticas idolátricas de las naciones, sino que absorberlas. Entonces, Pablo dice claramente lo que hemos leído en la epístola, cuando leímos ahí en 1 de Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Porque él tenía claridad que en lo que se estaba viviendo en Roma, en esa época, él lo vivió en carne propia, había una adoración para hermanos, el templo, aparentemente, y otra adoración para lo que era el emperador, el César. Él era considerado, hermanos, como un hombre Dios. Si ustedes se recuerdan, Herodes, cuando cayó comido de los gusanos y expiró, el
pueblo comenzó a decir voz de Dios y no de hombre, voz de Dios. Y dice la Biblia que al instante ese emperador comenzó a caer comido de gusanos y pereció ese mismo día. Porque nadie puede robarle la gloria a Dios que le pertenece, pues Él, hermanos, es el único digno de toda exaltación, de toda honra y de toda alabanza. También recordemos cómo Pablo, hermanos, escribe allí en la epístola a, no sé si es en Corintios, cuando habla de lo sacrificado a los ídolos. Y él dice claramente que un ídolo nada es. El problema es que cuando se convirtieron los cristianos y eran nuevos en la fe, usted podía comprar carne en la carnicería, pero ¿sabe de dónde venía esa carne? Venía de ser sacrificada a los ídolos de Roma. Ellos sacrificaban animales a los ídolos, al emperador, a los dioses de Roma, y esa carne pasaba al mercado. Y para los judíos era contaminada porque ya tenía un propósito de adoración. Sin embargo, Pablo dice, hermanos, que por la debilidad de algunos hermanos no voy a comer carne jamás. Pero se está refiriendo al hecho de que aquel que es más maduro en la fe debe ser un ejemplo vivo, un ejemplo, hermano, palpable de conducta hacia los demás que son débiles en la fe. Porque si nosotros viéramos a un hermano o una hermana que yo tengo una gran estima, digamos, y yo la veo celebrando este tipo de cosas, mi corazón se turbaría. Si usted viera que yo, hermano, me ve practicar este tipo de cosas y uno más no he visto de la plataforma, un niño, un joven, ve eso, entonces su corazón se va a turbar. Porque nosotros somos hijos de luz, andamos en luz y no en tinieblas. Y es por ello que debemos de tener claridad en la palabra, que las cosas que ahora nosotros estamos delatando, las estamos delatando porque el Señor nos está llamando a ser atalayas. Y un atalaya, hermanos, debe ser aquella persona que declare que lo que se está haciendo en su iglesia no es de Dios. ¿Y por qué no es de Dios? Porque desde la antigüedad, hermanos, el hombre ha traído el propósito de querer disfrazar lo que no es de Dios y ponerlo para decirle, Señor, aquí está. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor se iba a manifestar en la montaña Sinaí a su pueblo, Él iba a derramar su espíritu sobre ellos, pero ellos no fueron dignos. Y como no fueron dignos, Dios llamó a Moisés que subiera a la montaña. Y cuando Moisés subió a la montaña, tardó un día, tardaron 2 días, 3, una semana. Ya como a las 2 semanas dijeron, no, ya se murió, se lo comieron las serpientes o alguna bestia lo devoró. Y ellos comenzaron a inquietarse en su corazón. Habían salido de Egipto. Ellos habían visto cómo los egipcios tenían todo ese culto idolátrico y esos grandes templos, hermanos, al dios Hathor, a esos dioses paganos que se celebraban en Egipto. Y ellos tenían eso en su corazón, cómo era la forma de adoración allá. Y les estaba costando caminar con este Dios que había marcado un camino a través de Moisés y Aarón, un sistema de adoración al Dios verdadero. ¿Qué es lo que pasó? Moisés se va y comienzan a murmurar. Y ellos, hermanos, comenzaron a presionar a Aarón y a decirle, haznos un Dios, haznos un ídolo. Y así fue, hermano. ¿Qué es lo que hicieron? Un becerro de oro. ¿Se recuerdan? Y ese becerro de oro, cuando ya estaba fundido, ellos dijeron esto: mañana celebraremos fiesta a Jehová. Ya tenían su ídolo, porque así lo hacían los egipcios. Ellos no se comunicaban directamente con sus dioses, lo hacían a través de un ídolo. Y es lo que Dios aborrece. Pero ya alguien podría decir, pero hermano, usted ya aburre y mire cómo discrimina. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si Dios aborrece y es abominación para él eso, ¿qué puedo hacer yo? Si Dios es Dios y Dios ha trazado un camino. Pero es lo que precisamente estamos haciendo nosotros. Fundir las creencias de Egipto, derretirlas de las religiones de Egipto, hacerlas en un solo paquete y decirle a Dios, Señor, aquí está, recíbelo, porque así hemos creído que así es lo que está haciendo la iglesia hoy en día.
metiendo fiestas paganas, celebraciones paganas dentro de las iglesias. Y le voy a dar un dato muy importante. En Estados Unidos, solamente, hermanos, en esta fiesta del Halloween, son más de 400 millones que la gente gasta solo en disfraces para ponerle al chucho, al gato, a la mascota y disfrazarlo de algo. Solo en mascotas, hermano. Ahora bien, ¿qué es lo que gastan en disfraces para ellos? Es decir, que son miles y miles de millones que ellos gastan en poder darle, hermanos, retribución a ese culto que es pagano y es idolátrico. Y me voy a ir hacia esa gran nación, porque yo considero que Estados Unidos, como otros países, son rameras comerciales que en el mundo, hermanos, van propagando todo este tipo de cosas. Pero bien, el Señor va a tener misericordia y el Señor hará algo con estas naciones. Desde 1990 había alrededor de 8,000 brujas Wiccan. Y si usted busca, hermano, la religión Wiccan, tiene radios, tiene seminarios, tiene programas prácticamente casi televisivos, tiene tiendas de brujería en todas partes, en todas partes. Y si usted quiere ingresar fácilmente al conocimiento de todo eso, ellos le dan todo y le proporcionan todo. Si es que hasta seminario le llegan a dar a la gente. Ellos trabajan así como tipo los misioneros que van a un país, se establecen y ahí crecen. Porque el diablo, hermanos, tiene poder para hacer eso. A él se le ha dado los reinos del mundo. Pero veamos a todo eso. Habían 8,000. ¿Sabe cuántas brujas y brujos Wiccan hay hoy en Estados Unidos hasta el día de hoy? Más de 1.500.000. Más miembros que la misma iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Más miembros que la misma iglesia presbiteriana. Ellos tienen sus reuniones anuales y en esas reuniones anuales ellos se sientan para poder cumplir propósitos. En una ocasión, un pastor iba hacia Estados Unidos y él narra que cuando él iba en el avión, pues iba a la par de un fulano y el fulano se miraba así bien raro, ¿no? Y quizás él dijo, a lo mejor es uno de esos ministros raros, ¿no? Y él era ministro. Y cuando comenzaron a hablar, aquel varón le dijo, lo que era el que iba a la par de él, le dijo, y usted, voy a una convención de pastores, para las asambleas de Dios, y usted le dijo, yo también le digo, ¿y qué es pastor? Le digo. ¿Y sabe qué, hermano? Era un gran sacerdote brujo que iba ahí, porque el hermano se sentía. ¿Y sabe qué le dijo? Vamos a cerrar un propósito. Tenemos 20 años de estar ayunando para destruir las iglesias en Estados Unidos. 20 años sin parar. ¿Sabe cómo lo hacen? ¿Sabe cómo? Si son, hermanos, 2,000 miembros, haga las matemáticas. Uno de ellos agarra un ayuno toda una semana, luego va otro, y es una cadena que no para de ayunos. ¿Por qué? Jesús dijo esta palabra. Los hijos de las tinieblas son más astutos y más sagaces que los hijos de luz. Y es por eso que el Señor nos dice a nosotros, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Porque el diablo se nos ha metido dentro de la iglesia y ya no lo podemos sacar. ¿Por qué no lo podemos sacar? Porque tiene dormido hasta los mismos pastores. Ahí tiene que estar el pueblo dándole cuerda al pastor que haga esto, lo otro, que ayunen, que vigilen, porque ya no quieren. Porque si usted mete una rata y la mete en agua hirviendo, ella va a saltar y se sale del agua. Pero si usted la mete en un balde de agua fría, se va a quedar y se va a acomodar y se va a morir de hipotermia. La iglesia se está muriendo de hipotermia. Prácticamente, hermano, una heladez que ha llegado a nuestra vida y no podemos hacer nada. Nos estamos muriendo a pausas. ¿Por qué? El Señor quiere que despertemos a esta realidad, que el tiempo es final y decisivo y que todas estas cosas, hermanos amados, se están dando en nuestras propias narices. Hablemos de la nueva era. ¿Qué está pasando en las iglesias y mayormente en las iglesias, hermanos, que son grandes,
que tienen esas grandes cadenas de televisión, esos grandes evangelistas, esos grandes avivamientos, la nueva era. ¿Sabe, hermano, de que ahora en día se están metiendo dentro de las mismas iglesias las prácticas de lo que es el tarot, la ouija y las prácticas de la cabalá? Si usted no sabe qué es la cabalá, vamos a darle, hermano, solamente un medio ejemplo, porque eso no es de Dios, eso es muy diabólico. En Estados Unidos se están practicando los enneagramas. Y los enneagramas consisten, hermanos, en que las iglesias hacen retiros y a través de esos retiros, ellos le preparan la mente a usted y el corazón y el alma para que si usted se desprenda y usted entre a las nueve dimensiones de lo que es, hermano, el Zohar. Y al usted entrar a esas nuevas dimensiones, ellos le van a enseñar que a través de esas nueve dimensiones, usted va a poder tener, hermano, acceso a poder llegar a mayor persona, diversidad de caracteres. Oiga bien lo que están trabajando. Y a través de esos retiros, a usted le dan una preparación de cómo poder amar al prójimo, cómo poder ser paciente con el prójimo, cómo poder tolerar esto, cómo poder tolerar lo otro. Bueno, y usted sabe, total que lo llevan, hermanos, a lavar el cerebro a tal grado de que muchas personas hoy están, hermanos, hasta adoptando el homosexualismo, el lesbianismo dentro de las iglesias, y para ellos es normal, porque ya cruzaron estos seminarios. Y como a mí me gusta investigar, yo dije, ¿y de dónde viene todo esto? Entonces yo me fui, hermanos, a lo que era la cabalística, y la cabalística tiene esas nueve dimensiones, que son las dimensiones, hermanos, del árbol de la vida, de las 22 céfiras, de la ramificación, y en cada una de ellas hay un carácter. Y eso, hermanos, no es de Dios, sino que eso viene de antiguos matemáticos, epicúreos y estoicos, y también pitagóricos. Y a través de todo ese misticismo judío que se fue derivando desde la antigüedad, ellos formaron esta religión. Y hoy a través de la nueva era cristiana se están metiendo dentro de la iglesia, tanto así que a usted le dan un catálogo de sueños y usted va llenando ese catálogo. Usted tuvo un sueño hoy y usted pone ese sueño ahí. Y entonces después le van dando la interpretación de ese sueño. Cuando, hermanos, la Biblia a mí me dice que si bien es cierto, Dios te puede hablar a través de sueños, pero eso no es el fundamento de nuestra fe, el que yo tuve un sueño y así es, sino que en el caso de José y en el caso de aquellos hombres como Daniel, ellos fueron usados para un propósito, pero no es que fuera dominante el don que en ese momento Dios les dio o el privilegio que Dios les dio de interpretar, porque la interpretación es de Dios, no de los hombres. Usted no tiene el poder de interpretar sueños, sino Dios en el espíritu. Pero ahora mismo, hermanos, hay iglesias que están participando de eso. Estados Unidos. Fíjense bien, yo no lo menciono tanto, van a decir algunos hermanos, este hermano que le cae mal a Estados Unidos. No, hermanos. Es porque en la cara le dan, hermano, a beber de la copa de los demonios y usted no se da cuenta. Si usted quiere comprar una ouija, va a una tienda de juguetes, ¿sabe cuánto vale una ouija aproximadamente? $21. $20 con 99 centavos. ¿Y qué es la ouija, hermanos? Y se están dando esas prácticas. Es un tablero mágico. Es un tablero donde los niños consultan, pero ese tablero mágico es una consulta a los mismos demonios. Eso es algo que lo puede llevar a la muerte. Aquí en el país se dio una ola de muertes hace 15 años. Yo tuve, hermano, el privilegio de tener unos jóvenes que se me habían convertido en la reunión. En esa época, un hermano que no voy a mencionar nombre por respeto, que él me llevó a la iglesia Peñal a mí. Este hermano predicábamos ahí en la casa de él y ahí llegaba un practicante de brujería. Pero cada vez que yo hacía el llamado, después que yo predicaba, él se quedaba que me decía, y yo algún día tuve la curiosidad y le pregunté al hermano, ¿por qué le pasa a este varón? No, me dice que fíjese que dice que él siempre se ha burlado de los evangélicos
y los ha puesto en ridículo. Pero cada vez que viene aquí le agarra eso, hombre. Ah, váyale. Es que dígale que yo no he creído en un Cristo de palo, yo he creído en el Hijo del Dios verdadero, y él pelea por mí. Y ¿sabe qué, hermanos? Se nos convirtieron una gran cantidad de jóvenes. Y este varón los incitó a jugar lo que ahora se comúnmente llama Ouija, pero lo que se llamaba la martita. Y no le voy a contar a disposición, pero me dolió la pérdida de un joven que era muy sufrido, porque él, la forma en que murió, todos están muertos ya, hermano, lo que yo le podría mencionar. Se metieron a jugar todo este tipo de brujerías a través de la Ouija. Y como hoy en esos países, hermano, nadie les prohíbe el poder hacerse de una Ouija. Nadie. Pero eso es sumamente peligroso porque esa es una consulta a los demonios. Eso tiene, mire, una numeración, tiene el alfabeto, una numeración del 0 al 9. Tiene, hermanos, un cuadro donde dice sí, no, y donde dice hola, adiós. Y donde, hermanos, hay un crucero, sea de cartón o de madera, pero cuando ellos hacen la consulta, ese tablero les va formando palabras. Los mismos demonios obrando, hermanos, y el mismo hombre cayendo en el esoterismo. Eso es sumamente diabólico, venderle el alma a Satanás. Yo quisiera haberle dado detalles muy profundos de brujería, pero yo no soy brujo y no, hermanos, me meto en esas cosas porque eso es abrirle portales al mismo diablo. Pero ¿cómo están operando hoy dentro de la misma iglesia? Se han metido con este tipo de cosas. Están enfriando el propósito de Dios. Están enfriando, hermanos. Tenemos que despertar a la realidad de que el Señor está a las puertas. Tanto así, hermanos queridos, de que hoy en iglesia en Estados Unidos, dice bien, cuando se llega a esta fiesta del Halloween, en todo el mundo son miles de niños que desaparecen. ¿Y usted por qué cree que desaparecen? Porque son sacrificadas, esta sangre inocente sacrificada a los mismos demonios, hermano. Porque los brujos es los satanistas, es cuando aprovechan. Por eso miles de niños se pierden. Miles de niños desaparecen siempre por estas fechas. Porque, hermanos queridos, Satanás no está jugando. Y hay iglesias que celebran ahora, hermanos, esa fiesta que se llama el truco o trato. En inglés creo que es trick or treat, algo así, no sé, porque yo no puedo inglés. Donde ahora mismo lo que hacen ellos y dicen, para que no me vayan a envenenar al niño y se vaya a ir por allá a pedir dulces y me le vayan a dormir, porque eso es lo que hacen. Los duermen con droga, se los llevan, los secuestran, le sacan los órganos, los sacrifican a los ídolos, como cualquier cosa. Entonces los hermanos dicen, no, pobrecitos los niños, para que no se resientan. Vamos aquí en el parqueo de la iglesia, ahí cada quien parquea su carro, ahí lleno de dulces, y ahí hacen el truco o trato. ¿De dónde viene esta práctica? En la época medieval, los niños pobres, para estas fiestas, ellos andaban de casa en casa pidiendo dulces, pidiendo que se les diera algo de comer, para poder así ofrecer rezos, para que, hermanos, interceder a los muertos, rezos para poder pedirle por los muertos. Pero ¿de dónde se origina todo eso? Fue culpable el catolicismo romano. Cuando ya se llegaron los años de los 1400, comenzó a haber allá en Roma, hermanos, un incremento tan grande de la venta de indulgencias. Si usted lee en la historia, Juan Texel y el Papa Bonifacio III, que cometió ese gran error, fue ahí cuando comenzó, hermanos, a darse aquello de que la persecución de muchos miles de personas que fueron quemadas en la hoguera. Y fíjense que la iglesia satanizó por la misma brujería y satanizó muchas cosas que perjudicaron. Como las fiestas paganas fueron siendo mezcladas con gatos, brujas y todo ese tipo de cosas, ellos llegaron a maldecir a los gatos en toda Europa, a satanizarlos. Tanto así que por mediados de los 1300, ya por los 1400, ya no habían gatos en Europa, los mataban. Es decir, hasta daban recompensa por matar a los gatos, mayormente si era un gato negro.
porque decían que pues a través de los gatos las brujas se habían proliferado y todo, pero quienes estaban proliferando demoníacamente eran ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando se da la peste negra, allá por 1400 y fracción, ya no habían gatos. ¿Y qué fue lo que trajo la peste negra? Si ustedes se recuerdan, fue la rata. Se llenó tanto de ratas, pero no era en sí la rata, sino que el piojo transmisor que traía la rata y picaba a la gente, le transmitía esa tremenda enfermedad de la peste negra. Tanto así que miles de millones se perdieron de vidas. Porque la misma religión católica lo que hizo fue satanizar a los gatos, así como en la antigüedad satanizaron la calabaza, que le llamaron el fruto del diablo, y para que no se polinizaran las ovejas, ellos llegaban en las cruzadas y quemaban, porque ellos ya practicaban la apicultura. Condenaron a las pobres abejas a ser quemadas para que no polinizaran la calabaza, que era el fruto del diablo, y así creyeron ellos acabar con el problema. Lo que hicieron fue incrementarlo, porque ellos lo adoptaron y lo disfrazaron como una religión cristiana. Pero las religiones cristianas, hermanos, o lo que es las fiestas cristianas, nosotros sabemos de que fiestas, hermanos, son las que ya están en la Biblia establecidas, que nosotros ni las conocemos ni las practicamos porque decimos fiestas de los judíos, pero son las fiestas que ella estableció. Por ejemplo, en esta última fiesta que pasó, la fiesta de los tabernáculos, casi coincide. Bueno, hay un periodo distante con lo que es la fiesta del Día de las Brujas o del Halloween. Gracias a Dios que no coincidieron. Porque, hermanos, en otra religión o en otra fiesta que tenían también los romanos, al igual que Lemuria, Pomona, al igual que Peralia, era una fiesta que se llamaba la Saturnalia. Y la Saturnalia se celebraba en Roma desde el 24 o desde el 25, desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, que es el Día de los Reyes. Es de donde salen los 12 días de la Navidad, y esos 12 días eran celebrados al dios Solex Invictus a través de la diosa Mitra. Es decir, hermanos, que era un culto pagano que hasta el día de hoy se celebra porque Roma nos ha puesto el calendario gregoriano para que se celebren todas esas cosas. Y también nosotros hemos sido parte de todo eso. Tanto así de que en todas partes del mundo la creencia de poder venerar a los muertos, eso ya existía en los olmecas, en los aztecas. Tiempo aún cuando no habían venido todavía a conquistar los europeos aquí. Ellos ya tenían, hermanos, porque hay jeroglíficos, hay, hermanos, muestras en las tumbas de antigüedades de que ellos ya celebraban todo este tipo de cosas. Los hermanos incas tenían su fiesta a los muertos en países muy remotos del mundo ya. ¿Y de dónde sacan la idea ellos? Porque el mismo diablo, el mismo Dios Sol, les iluminó o les generó el entendimiento para que hicieran todo este tipo de cosas. Es por ello que aquí usted va y perdóneme, hermano, porque todos hemos caído en ese pecado, ¿verdad? Pero de repente nosotros vemos que por ahí están enflorando, pasamos ahí por el cementerio y compramos las hojuelas. Esa era una ofrenda que se hacía, hermanos, para los muertos. Solo que hoy la venden al público. Pero esa es una ofrenda que se le presentaba a los santos muertos a través de la religión, hermanos, católica. Se fue diseñando el hecho de celebrar estas fiestas y mayormente en México. Yo no voy a detallar eso como lo hice el año pasado, ¿verdad? Cómo hacían toda esta celebración en México. Pero allí al final, hermano, ahí le llevan alcohol, ahí le llevan tamales de los que le gustaban, le llevan música, le llevan todo tipo de cosas, pero el pobre cliente ya no oye nada. Quizás su alma ya está, hermanos, en tormento, y ellos llevan todo ese tipo de cosas porque es lo que nos ha vendido Roma. Cuando estos niños en la antigüedad salían a rezar y cuando se establece, hermanos, el culto, lo que se conoce ahora como la misa, allá por el 1400 y fracción, comienza a haber intercesión por los muertos. Y cuando comienza aquella gran venta de indulgencias en Roma para construir la catedral de San Pedro, allá por finales de los 1400, hermanos, comenzó aquello tan terrible en toda Europa que hubieron voces disonantes
que se levantaron, reformadores como Pedro Baldo, Jerónimo Savonarola, Juan Hus, que se levantaron, pero todos murieron en la hoguera. Pero cuando ya se dio todo esto al polvo, hermanos, fue cuando se da la Reforma Protestante en 1517, donde se clavan las 95 tesis, diciéndole al catolicismo romano que esa creencia de que cuando una persona moría, el alma quedaba suspendida entre el infierno y entre el cielo, y había que hacer rezos y oraciones, es porque, hermanos, cada misa valía miles y vale miles por el ruego de un alma. Eso es una gran mentira del diablo. Fíjense bien, ellos tanto en Alemania habían diseñado esto, que los ángeles Wicca y los ángeles Nicker eran aquellos ángeles que cuando caía, estaba la misa, según los historiadores así era, cuando la moneda tocaba el fondo y caía, ellos decían que el alma del penitente saltaba del purgatorio hacia el paraíso, hacia el limbo. Entonces, ellos estaban purgando penas. Hasta el día de hoy, ellos tienen esa práctica. Que cuando muere alguien, que están rezándole que 40 días, que no un cabo de año, hermano, eso no sirve de nada. La palabra de Dios es clara, hermanos queridos. Es clara. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego, después de esto, el juicio. Había una hermana acá que teníamos en la reunión que ella creía que hablaba con la mamá muerta. Y mi esposa la corrigió doctrinalmente y la corregimos doctrinalmente y ella no quería entender. Ella, no, es que yo sé que mi mamita me oye, mi mamita me ve. Su mamá ya no la podía ver. Su mamá ya no la podía oír, ni podía interceder por ella. Pero todavía hay cristianos que tienen esas prácticas tan arraigadas dentro de sí, cuando la palabra de Dios dice que es abominación consultar a los muertos. Es abominación. Y si usted quiere otro versículo clave, yo quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Levítico y vea lo que dice el libro de Levítico. Creo que es el Levítico 19. Creo que ahí es Levítico 19. Y es el versículo. Fíjense bien cómo dice. Desde el 27, las prohibiciones que Dios le había dado a su pueblo. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, es decir, está hablando de los tatuajes. No contaminarás a tu hijo. Bueno, hasta ahí. Pero lo que tenían era esa creencia de que cuando alguien moría, ellos se tatuaban por un muerto. Jamás vaya a salir con esa bayuncada, hermano. Ay, se me murió la sierva, me la tatué aquí y ahí va a andar la tatuada. No, hermano, eso es diabólico. Porque la Biblia dice que el que destruyera el templo del Señor, Dios lo va a destruir a él. El templo que Dios nos ha dado, que es este cuerpo, no es para mutilarlo, ni mayormente mutilarlo espiritualmente, sino, hermanos, para que a través de la palabra nosotros podamos ser edificados. Es por ello de que hasta el día de hoy, hermanos amados, nosotros a veces vivimos carentes de todas estas informaciones y carentes de todo esto porque solo somos copy-paste, no tratamos la manera de investigar las cosas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hermano, ahora mismo hay iglesias que hacen celebridades que aparentemente no parecen dañinas, pero sí son dañinas. Y yo le voy a decir, si mi hermana me da la autorización para fin de años, yo les voy a dar un estudio verdaderamente completo del significado de la Navidad y de dónde viene. Porque el significado de la Navidad, usted lo ve sencillo, así, todo, no pasa nada, todo bonito, es diabólico. Y caemos en eso. Todos caemos en eso, hermano. Aquí no hay nadie, pero si usted es de la que no come panes con pollo en diciembre, pues gloria a Dios, enséñanos la fórmula. Pero todos hemos caído en eso. Vamos donde un familiar, nos sacan los panes con pollo porque son buenos. Pues. Si el pan con pollo no es el pecador, los pecadores somos nosotros. Pero caemos siempre en todo ese fútbol. Pero hermanos,
hay que tratar la manera de ver cómo nos vamos limpiando de todo eso para ir finalizando. Cuando Pablo comenzó a disipar el evangelio, y mayormente en Éfeso, Éfeso era una ciudad llena de idolatría, pero tan llena de idolatría, hermanos, que cuando ellos hicieron algún tipo de milagro junto con Bernabé, a ellos los confundieron con dioses, y aún la gente traía ofrendas, toros para sacrificar, hermanos, en el templo aquel de Artemisa, en ese templo que tenían para adorar a, bueno, mejor no digo, pero ellos traían ofrendas, porque también había, hermanos, un templo al dios Zeus. Y ellos, no, les dice Pablo, nosotros somos siervos del Señor, nosotros no somos dioses, porque hasta aún le habían llamado, hermanos, Júpiter a Bernabé, y Júpiter ya sabemos que era el mensajero de Zeus, ¿verdad? En la mitología griega. Pero no me llama mucho la atención todo eso, sino el final que ocurre ahí. Creo que es el capítulo 19 del libro Los Hechos, ahí creo que lo he leído. Que cuando se dan todas estas cosas, y ellos hacen muchos milagros y señales, había un tal hombre llamado Bar Jesús, que era un mago, hechicero, ambulante, judío, que él perturbaba el camino de las personas para que las personas no creyeran en él. Y fíjense de que en cierta ocasión, Pablo estaba evangelizando al procónsul Sergio Pablo, y él quería oír el evangelio. Usted sabe que un procónsul tenía un gran, pues tenía un grado grande, ¿verdad? Es como un embajador aquí en El Salvador de otro país. Entonces él quería oír el evangelio, pero este mago llamado Elimas, porque así se traduce Elimas, le perturbaba con actos de magia y todo ahí. Y Pablo, hermano, le dice, hijo del diablo, apartado de toda verdad, ¿hasta cuándo trastornarás los caminos del Señor? Por tanto, la mano del Señor está contra ti. Queda ciego, le dijo, y al instante dice que cayó ceguera sobre él. Y me imagino que aquel hombre anduvo llorando, que lo sacaran del auditorio. Y cuando Sergio Paulo vio eso, se maravilló de tal manera que creyó al evangelio. Pero en el capítulo 19, versículo 19, dice que tanto así que los que practicaban magia traían todos los libros y los pusieron a hacer libros de magia y los quemaron públicamente. Tanto era el valor de esos libros de que se cuenta de que valían 50,000 ciclos de plata. Eso era una fortuna, hermanos, en libros de brujería que fueron quemados, porque Dios está en contra de todas estas prácticas. Por eso dice el libro de Apocalipsis, aquí los perros estarán fuera y los hechiceros y los maldicientes. Pero habla de que estas personas que practican todo esto estarán fuera. ¿Por qué, hermanos? Porque han vendido su propósito y su alma al servicio del imperio de las tinieblas. Ahora, no es que Dios puede salvar a un grupo y a una bruja. Lastimosamente, las naciones hoy en día de asesores no tienen a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, sino que a la par de él está un masón, está, hermano, una persona cabalista, una persona budista, brujo. Ellos son los que están dándole consejo a los grandes presidentes de esta tierra. Si no, vea el ejemplo de Nicaragua. Nicaragua puede ser un país que está bendecido porque es un país grande. De ahí viene carne para nuestro país, queso y muchas cosas más baratas porque tienen una gran extensión. Pues, lastimosamente, Nicaragua, hermanos, le ha cerrado las puertas al evangelio y se las está cerrando de una manera bien difícil. Y no lo digo por la Iglesia Católica, ni tampoco me alegro porque andan siguiendo a los puristas, porque ya sabemos que ellos a la larga, hermanos, son pues personas que han sido preparadas para poder meterse en la política y en todo ese tipo de cosas. Nosotros no, hermanos, porque la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, contra principados, contra demonios que están en la segunda dimensión ahí, hermanos amados, pero que se mueven con poder en estos días, pero que el Señor lo reprenda y que el Señor saque a luz toda treta del diablo, todo engaño, para que nosotros podamos estar firmes. Como este Nicaragua ha caído con ese imperio, ¿verdad? De esta sociedad, de esta mujer, de esposa de este hombre, Ortega, una mujer bruja, hechicera.
con prácticas idolátricas. Y pues si usted se fija cómo hace los grandes arreglos florales que hace, donde pues se mira claramente cómo ella es practicadora de la brujería. Ahí está hincada esa nación. Ahí hay muchas naciones hincadas, porque a través de la brujería el diablo ha querido doblegarnos. Aún a la misma iglesia nos ha atacado, nos ha hecho sentir mal, nos ha querido matar a través de eso. Pero yo sé, hermanos, que a pesar que el diablo esté molesto y enojado, estos temas es necesario tocarlos, porque, hermanos, nosotros tenemos que ser atalayas, tocar la trompeta y denunciar si el diablo está, hermanos, destruyendo nuestras iglesias. Tenemos que denunciar aún a aquellos que son colaboradores fieles de él, porque para ser fiel colaborador del diablo no se necesita, hermanos queridos, estar afuera. Dentro de la misma iglesia hay personas que no es el Espíritu de Dios que los ministra, sino, hermanos, que ahí pasan como aquellos de Baal, sajándose, y hermanos, ministran, no pasa nada, no se mueve ni una cuca ni una mosca. ¿Por qué? Porque son personas que no están aprobadas por Dios. Pero aquellos que verdaderamente son aprobados por Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la luz de Dios, de ese aceite fresco de Dios, llenos, hermanos, del poder de Dios, están siendo prácticamente, hermanos, apartados para que no hablen la palabra de autoridad, para que no denuncien todas estas cosas. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermanos, porque el Señor va a sacudir con todos esos brujos dentro de la iglesia, hermanos amados. Va a sacudir con todos esos demonios para que la gloria de Dios venga una vez más y que haya, hermanos, mover de Dios. En el tiempo en que, hermanos, Dios envió a aquel hombre llamado, hermanos, Moisés delante del faraón, hubo una recia oposición. La tradición dice, hablando Pablo, que James y Jambres le resistieron, porque eran unos magos poderosos, pero más poderoso es Dios. Siempre ha habido resistencia de parte del diablo hacia las cosas de Dios. Y la iglesia evangélica, la iglesia cristiana de verdad, le es un estorbo al diablo para sus propósitos. Ahora mismo, cerca de su casa, allí su vecina, allí, hermano, siente que la piel se le pone de gallina porque hay una hija de Dios que está clamando y ella no puede hacer sus trabajos, sus de brujería. No puede, porque sabe que la luz de Dios está en usted y que usted no es una hija de las tinieblas, sino una hija de Dios llena del poder de Dios. Y es por eso que le da rabia a los brujos, hermanos. Pero aunque les dé rabia, no van a poder, hermano, vencerlos, porque delante de nosotros tenemos un estandarte, una bandera, que es Dios que pelea por nosotros, amados hermanos. Así que no nos rindamos, no les debilitemos, no nos sintamos mal, porque, hermanos amados, el imperio de las tinieblas ya está vencido, ha sido vencido, y la luz de Dios no la va a poder detener nada ni nadie, hermanos amados. Gracias, amado Dios, por esta palabra que nos ha regalado, porque tus propósitos son nobles, porque tus propósitos son fieles y verdaderos, Señor. Y porque yo creo que a pesar que el imperio se está moviendo, Señor, por cuanto más que abunda el pecado, más ha sobreabundado la gracia, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos ministras, tú nos fortaleces, tú nos das nueva fuerza, Señor. Tú nos iluminas el camino a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra, hermanos amados, esa palabra, hermanos amados, es la que nos guía hacia toda verdad. Por eso tenemos que aferrarnos a ella, asirnos de ella, porque es la brújula que determina el camino verdadero, el camino correcto hacia lo que Dios quiere que nosotros vayamos. Padre bueno de misericordia, muchísimas gracias, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has permitido y nos estás permitiendo cerrar un año más en victoria, Señor amado. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos la gloria y la honra. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Perdóname si me tomé más del tiempo, pero al principio créanme que yo no sé cómo terminé hablando, me sentía que ya me desmayaba, pero el Señor me ha fortalecido en Cristo Jesús. Gracias. Amén, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hemos gozado. Gloria a Dios. El Señor ha hablado. Amén. Amén. Tenemos que orar por el hermano René para que lo siga protegiendo el Señor. Amén, hermano. La cena no es fácil, pero que el Dios del cielo lo guarde, hermano René.
Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Amén. Bendiciones, mi hermano René. Damos gracias a Dios por preciosa enseñanza, que sabemos que es de grande edificación. Y qué bueno que Dios que nos está hablando. Amén.